Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta video de exposición en el que vamos a explicar un poco sobre lo que serían las encuestas en línea. No de manera general, pero sí sobre el cómo nosotros decidimos hacer esta encuesta. A lo largo del video también estaremos hablando del tema que se eligió, el porqué de las preguntas que se eligió para esta encuesta y la aplicación que utilizamos distinto de lo que sería Google Forms. Entonces, en primer lugar, en la web existen varias plataformas o páginas en donde se podrían hacer las encuestas. En este caso, nosotros elegimos lo que sería la aplicación o la página web llamada Forms App. En esta página es un poco diferente de lo que sería Google Forms, lo usual básicamente. Y como primer punto, lo que hicimos en esta página fue tomar un tema preferencial para nosotros. En este caso sería preferencias, valga la redundancia, y confianza de los usuarios en encuestas en línea. Luego de esto, en la misma plataforma lo que hacemos es seleccionar el tipo de pregunta que queremos. En este caso vamos a elegir dos preguntas dicotómicas como ejemplo, que serían de sí y no. Y lo que hacemos es, ya una vez teniendo las preguntas que vamos a utilizar, las copiamos y las pegamos en esta apartado de aquí. Siguiendo con la siguiente pregunta, hacemos lo mismo, es una opción dicotómica, entonces copiamos y pegamos la pregunta. Más adelante mis compañeros explicarán sobre el por qué elegimos las preguntas como tal y por qué las opciones. Seguimos ahora con lo que serían las preguntas de opción múltiple. En este caso elegimos solo cuatro opciones y la pregunta a continuación, que al igual que las anteriores, ya las tenemos en un documento Word, entonces solo copiamos y pegamos. Y las opciones que de igual manera se van colocando. En esta plataforma nos deja poner sin número de opciones que nosotros queramos, pero para preferencia solo escogimos cuatro. Una vez que ponemos todas las opciones que nosotros elegimos, seguimos con la siguiente pregunta, que es de igual manera de opción múltiple, y se repite el proceso de tener la pregunta lista, la copiamos y la pegamos, y lo que hacemos es poner las opciones que nosotros queramos poner. En este caso escogimos lo de qué tan seguido completas encuestas en línea hasta el final, una pregunta básica a responder. Y las posibles respuestas que las personas pueden elegir pusimos nunca, rara vez, a veces y casi siempre. Ahora, para seguir, elegimos también lo que sería opciones de preguntas de escala de Likert. Esta escala es básicamente poner una pregunta y darle al usuario, a la persona que responda, una escala que va desde muy desacuerdo hasta muy de acuerdo. En esta escala vemos lo que sería muy en desacuerdo, neutral, de acuerdo y muy de acuerdo. Se repite el proceso de copiar y pegar la pregunta que ya teníamos preseleccionada y las opciones que ya les nombré anteriormente. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta 6, que se repite el proceso de escala de Likert. Ya tenemos la pregunta preseleccionada, lo que hacemos es copiarla y pegarla de nuestro documento en el que hayamos escogido todas las preguntas que vamos a plantear y las opciones. En este caso se repite porque es escala de Likert. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es personalizar un poco la encuesta, ya que en esta página hay un sinnúmero de opciones para personalizar. Entonces, con un comando se podría personalizar la parte de la escala de Likert para que solo aparezcan las opciones como tal, y es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Solo aparecerían las opciones y las preguntas para que sea más fácil a la vista del usuario. Y así es como tendríamos preferentemente lo primero que serían las preguntas y el tema de la encuesta. En sí, la encuesta está compuesta por 30 preguntas, pero en este caso, para dar una breve explicación de lo que sería la encuesta a llenar, lo que hicimos solo es escoger 6 preguntas de lo que vamos a poner en el total de preguntas. Y ahora vamos a personalizar un poco lo que sería el tema de la encuesta. Te da un sinnúmero de opciones a elegir. En este caso, yo busqué la que para mí sería la más adecuada o la que más a vista del usuario sería un poco más refrescante, por así decirlo. Entonces lo que hice fue ir viendo las opciones que me da la plataforma y elegir una que se parezca para mí lo que el mejor usuario pueda ver, ¿no? Y es la que elegí en ese caso. Y básicamente eso sería todo al momento de realizar la encuesta en esta plataforma. Eh, eh, Como consejo sería utilizar primero un documento Word en el que pongamos el tema que vamos a elegir, buscar las preguntas que vamos a poner y las opciones también.
Ok, tenemos como pregunta, ¿te incomoda cuando las encuestas en línea piden datos personales? En este caso, para justificarla, nosotros decimos que la privacidad y la solicitud de datos personales son preocupaciones clave en una encuesta en línea. Esta pregunta nos puede permitir evaluar si la solicitud de información personal afecta la comodidad y disposición de los usuarios para participar, lo cual puede ayudar a ajustar la forma en que se solicitan datos. En este caso, para las respuestas de sí y no, escogimos respuestas binarias donde sí y no facilitan una respuesta clara y rápida, proporcionando una visión directa sobre el nivel de incomodidad sin añadir complejidad. Para la pregunta, ¿has completado alguna encuesta en línea solo por recibir una recompensa? Nuestra justificación de la pregunta es que las recompensas son una motivación importante en encuestas en línea. Esta pregunta nos permite determinar si los incentivos son solo un factor de motivador principal. Nos pueden ayudar a evaluar si es recomendable incluir recompensas para mejorar la tasa de respuesta. En este caso usamos respuestas de sí y no porque capta la motivación de participar que fue exclusivamente como un incentivo, proporcionando así una visión clara de las importancias de las recompensas en la decisión del usuario. Para la siguiente pregunta de cuál es el aspecto más negativo que ves en las encuestas en línea, queremos justificar esto a la hora de identificar los aspectos negativos que nos permite entender los obstáculos que disminuyen la satisfacción del usuario. Esta información puede guiar mejoras en el diseño de encuestas, como reducir la duración, mejorar la privacidad o incrementar incentivos. En este caso utilizamos las respuestas A, B, C y D porque estas opciones se enfocan en áreas más comunes de descontento, tanto la claridad, duración, privacidad y falta de incentivos. Cada opción representa una razón común de frustración, abarcando así una variedad de obstáculos importantes. Para la pregunta, ¿en qué tipo de encuestas en línea prefieres participar? Queremos justificar esto porque a la hora de conocer las preferencias de los usuarios por tipos específicos de encuestas, nos puede permitir ajustar la temática de las encuestas futuras y dirigirlas a los usuarios correctos. Esto nos puede ayudar a mejorar la tasa de participación y la calidad de nuestras respuestas. En este caso, ajustamos un formato de ABCD porque las opciones incluyen tipos de encuestas relevantes y comunes, tanto académicas de productos y servicios o de una opinión general, abarcando distintos intereses. La opción no tengo preferencia nos permite a los usuarios que no tienen una inclinación específica brindar una respuesta adecuada. Para la pregunta, ¿me sentiría más cómodo participando en encuestas en línea si no fueran demasiado frecuentes? Justificamos esta pregunta debido a que la frecuencia de las encuestas es un factor importante que puede afectar a la comodidad y disposición del usuario para participar. Con esta pregunta podemos evaluar si una frecuencia alta afecta su disposición, lo cual es importante para decidir la periodicidad de futuras encuestas. En este caso, para la justificación de la respuesta a esta pregunta, usamos totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Aquí usamos una escala de Likert utilizada aquí, ya que ayuda a captar el nivel de incomodidad o preferencia del usuario hacia la frecuencia de las encuestas. Al permitir a los usuarios expresar su grado de acuerdo, se obtienen datos más ricos que reflejan tanto la intensidad de su percepción como la preferencia general. La pregunta que tenemos es, ¿respondes encuestas en línea relacionadas con productos o servicios que usas? En esta pregunta se identifica si los usuarios tienen una mayor predisposición a responder encuestas cuando se relacionan con productos o servicios que ya se conocen. Esto puede ayudar a personalizar las encuestas para atraer un público más comprometido. La respuesta sí o no permite captar rápidamente si existe una relación entre el uso del producto y la disposición a responder, sin agregar complejidad a la interpretación. La siguiente pregunta es, ¿consideras que las encuestas en línea suelen ser demasiado largas? La duración es un factor común de abandono en encuestas en línea que tienden a ser extensas, proporcionando información clave para mejorar la tasa de finalización. Teniendo en cuenta que una respuesta binaria es adecuada aquí, ya que se refleja de manera directa la percepción de duración sin la necesidad de matizar. La siguiente pregunta es, ¿qué recompensa valoras más en encuestas en líneas? Cuando hablamos de este tipo de cosas, las recompensas son una motivación para participar en encuestas. Esta pregunta ayuda a identificar qué tipo de incentivo es más valorado por los usuarios, lo cual puede ser útil para diseñar encuestas mucho más atractivas y aumentar la participación. Y las opciones reflejan los tipos de recompensas, descuentos, sorteos, puntos y acumulables, y permiten una respuesta para quienes solo desean dar su opinión sin incentivos. Esta variedad cubre distintos tipos de motivación de los usuarios. La siguiente pregunta es, ¿qué te haría abandonar una encuesta en línea? Para identificar los factores que causan y abandono, ayuda a diseñar encuestas más efectivas y mantener la atención del usuario. Esta pregunta permite conocer las causas más comunes de frustración y desinterés. Cuando hablamos de qué opciones representan los problemas típicos de las encuestas, preguntas repetitivas y relevantes, solicitud de información personal y problemas técnicos, y cubren distintas razones de abandono, brindando una visión completa de los obstáculos.
La transparencia sobre el propósito de las encuestas me motiva a completarla. Esa es la siguiente pregunta. La transparencia sobre el propósito de la encuesta puede influir en la motivación de los usuarios. Para completar, evaluar este factor ayuda a entender si una mayor claridad podría mejorar las tasas de respuesta. Una escala de Likert permite a los usuarios expresar la intensidad de acuerdo o desacuerdo, brindando información detallada sobre el nivel de motivación que la transparencia genera. Continuamos con las siguientes preguntas, la cual esta nos dice: ¿sueles confiar en las encuestas que provienen de instituciones educativas? Bueno, la justificación a esta pregunta es que la confianza en la fuente es fundamental para la disposición de los usuarios a participar en encuestas. Al preguntar sobre instituciones educativas, se puede medir si estas son vistas como fuentes confiables, lo que es importante para futuras colaboraciones en estudios académicos. La respuesta es sí o no. Las respuestas binarias permiten capturar una percepción clara de confianza o desconfianza, facilitando un análisis directo de la confiabilidad de esta fuente en particular. La siguiente pregunta nos dice: ¿te animas más a participar en encuestas en línea si son anónimas? Nuestra justificación a esta respuesta es: la anonimidad puede ser un factor importante para algunos usuarios al decidir participar en encuestas. Esta pregunta puede medir cuánto influye este factor en la decisión de los usuarios, ayudando a diseñar encuestas que respeten su necesidad de privacidad. En este caso, nuestra justificación en las respuestas de sí o no, estas respuestas permiten determinar de forma rápida si la anonimidad es un factor relevante en la disposición del usuario a participar. Damos paso a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿qué tan satisfecho estás generalmente con el diseño de las encuestas en línea? La justificación a esta pregunta es que la experiencia de usuario en términos de diseño afecta la percepción general y la disposición a participar en encuestas futuras. Con esta pregunta se pueden identificar áreas de mejora en la usabilidad y presentación de las encuestas. Nuestras respuestas son A, B, C, D o E. Nuestra justificación a esta respuesta es que la escala de satisfacción, ya sea muy insatisfecho o muy satisfecho, permite medir el nivel de la satisfacción en distintos grados, proporcionando información detallada sobre la percepción del diseño en distintos aspectos. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es tu percepción sobre la precisión de los resultados de las encuestas en línea? Para justificar esta pregunta, bueno, más que todo es que esta pregunta permite evaluar si los usuarios creen que las encuestas en línea son una herramienta precisa para capturar información. Esto es importante para entender la confianza en los resultados y la validez que los usuarios le otorgan a estos datos. Las respuestas son A, B, C y D. Justificando esta pregunta es que las opciones permiten un rango de opiniones sobre la precisión, ya sea desde poco precisa hasta muy precisa. Esto facilita un análisis de la percepción de precisión, reflejando desde la desconfianza hasta la confianza completa de los resultados. Ahora, la siguiente pregunta que nos dice: considero que las encuestas en línea son generalmente objetivas y no buscan manipular. Justificando esta pregunta, pues la percepción de objetividad afecta directamente la confianza del usuario en las encuestas. Evaluar la percepción permite identificar si hay dudas sobre la imparcialidad de las encuestas, lo cual es fundamental para mejorar la transparencia y neutralidad en el diseño del cuestionario. La justificación a estas respuestas que dentro se encuentran el totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. La escala Likert mide el nivel de acuerdo, ofreciendo una visión detallada sobre la percepción de objetividad. Esto permite observar distintos grados de confianza o desconfianza, ayudando a captar matices en la percepción de manipulación. Bueno, teniendo en cuenta esta pregunta, ¿te gustaría ver un resumen de los resultados tras responder una encuesta en línea? Tenemos como justificación a la pregunta es mostrar un resumen de los resultados que pueda aumentar la transparencia y la satisfacción de los usuarios, dándole una razón adicional para participar y visualizar el impacto de sus respuestas. Esta pregunta ayuda a identificar si las prácticas es valorada por los usuarios. Ahora, como una justificación a la respuesta, tenemos que es una opción directa de sí o no.
se puede medir directamente con la preferencia de los usuarios respecto a un resumen sin complejidad adicional. Ahora, prosiguiendo a otra pregunta, tenemos: ¿respondes encuestas en línea a través de las redes sociales? Ahora, como justificación a esta pregunta, tenemos que las redes sociales es un soporte fuente popular para encuestas. De hecho, se ve muy evidente a lo largo de todo lo que hemos visto al boom y al impacto de las redes sociales. Listo. Esta pregunta puede identificar si los usuarios están dispuestos a responder a través de esta vía, proporcionando información útil sobre las plataformas preferidas para realizar las encuestas. La variedad de donde se pueden utilizar esto es para lo que es las encuestas son Facebook, Instagram y otras redes sociales que son más comunes que frecuentan los usuarios, también como LinkedIn también. Y esto. La justificación, para proceder a la justificación tenemos que tener en cuenta esto, que es una respuesta binaria donde ofrece una respuesta clara sobre el uso de las redes sociales como medio para realizar las encuestas, ayudando a entender la viabilidad de este canal. Ahora, procediendo a la siguiente es: ¿qué tiempo de duración prefieres en una encuesta en línea? ¿Cuál es el tiempo prácticamente? En resumidas formas, ¿cuánto es el tiempo que un usuario soporta estar respondiendo en esta encuesta? La justificación a esta pregunta nos dice que la duración es clave para mantener la atención al usuario. Con esta pregunta se puede identificar las preferencias de tiempo, lo cual ayuda a estructurar la encuesta dentro de los tiempos preferidos para la mejora de la tasa de finalización. Ahora, justificando esto, las opciones abarcan los rangos de tiempo comunes desde 5 minutos hasta un máximo de 15, la verdad. Esto permite identificar la duración óptima y minimizar el riesgo de abandono por el tiempo excesivo. Es obvio que a veces unas personas vemos una encuesta de demasiadas, de 30 a 50 preguntas, decimos no, qué pereza, boom, chao. No, debemos hacer preguntas objetivas, claras y sencillas, donde nosotros vemos en un mínimo de tiempo entre 5 a 15 minutos responder una encuesta para poder tener respuestas claras y seguras. Ahora, ¿te resultaría útil que la encuesta incluya información sobre cómo serán usados los datos? Pues esto se justifica con informar sobre el uso de los datos recolectados. Se puede aumentar la confianza de la transparencia con esta pregunta. Se evalúa si los usuarios valoran esta práctica, si es relevante para la mejora a utilizarse. Ya, bueno. Ahora, procediendo a la justificación de esta misma, las opciones permiten una gama de respuestas desde totalmente de acuerdo hasta no será útil, la cual ayuda a medir el nivel de interés y la transparencia de uso de estos datos. Es como van formuladas las preguntas, en pocas palabras, de que solo es muy óptima o no es óptima, o puede ser sí, no sé, no, en todo eso lo que son el barco de las respuestas, donde el usuario está permitido responder. Y ahora, como para finalizar esta pregunta tenemos: ¿prefiero encuestas en línea con una interfaz fácil de usar? Pues la utilidad de la interfaz es crucial para la experiencia del usuario y la tasa de finalización. Evaluar esta transparencia permite justificar el diseño de las encuestas de las expectativas del usuario. Para justificar esta es totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Escala Likert que permite a los usuarios expresar la intensidad de su preferencia, proporcionando una visión detallada del impacto de la facilidad en el uso de la experiencia de la encuesta. Tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿la duración de una encuesta en línea afecta mi disposición a participar en futuras encuestas? Pues bien, la duración de una encuesta es un factor crítico que puede influir en la experiencia del usuario y su decisión de participar en encuestas futuras. Esta pregunta busca evaluar la relación entre la duración y la disposición de los usuarios a participar nuevamente, lo que puede ayudar a optimizar el diseño y la longitud de las encuestas. Se puede tener el conocimiento mediante con la escala de Likert, donde se permite medir el grado en que la duración impacta en la disposición a participar, por ejemplo, en totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo, proporcionando una visión detallada sobre cuán importante es en este aspecto para los entrevistados. La siguiente pregunta es: ¿la encuesta en línea en la que participo suelen cumplir mis expectativas de privacidad? Pues es una preocupación central para muchas personas al participar en encuestas en línea. Esta pregunta ayuda a evaluar si los encuestados sienten que sus expectativas de privacidad
son satisfechas. Mediante esto podemos resumir aquello con la justificación de totalmente de acuerdo, desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo, usando realmente la escala de River. La siguiente pregunta es, ¿los temas de encuestas en línea son relevantes para mí? Pues bien, la relevancia de los temas tratados en encuestas pueden afectar la disposición de los usuarios a participar. Con esto podemos permitir con la escala de Likert anteriormente mencionada, que es totalmente desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente en acuerdo, donde siente que sus opiniones o cuentan y son tenidas en cuenta. La siguiente pregunta es, ¿creo que mi participación en encuestas en línea tiene un impacto real? Bueno, la percepción de que la participación en encuestas tiene un impacto puede motivar a los usuarios a participar. Esta pregunta busca evaluar si los encuestados sienten que sus opiniones cuentan y son tenidas en cuenta, lo que puede aumentar su compromiso. Mediante el uso del Likert se puede tomar en cuenta aquello que es totalmente desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Para la redundancia se busca permitir y medir la intensidad. La siguiente pregunta es, ¿prefiero que las encuestas en línea tengan una estructura sencilla y directa? Bueno, en sí la simplicidad de las estructuras de las encuestas es fundamental para mejorar la experiencia del usuario y la tasa de finalización. La pregunta permite identificar la preferencia de los encuestados por encuestas bien estructuradas, lo que puede guiar el diseño y la presentación de futuras encuestas usando la escala de Likert para tener en cuenta la simplicidad en la estructura de las encuestas, lo cual es vital para su eficacia. Bueno, después de que mis compañeros haya explicado lo que básicamente es la encuesta, las preguntas que elegimos y las respuestas para que los usuarios o las personas a llenar las encuestas puedan elegir, vamos a ver un poco lo que serían las estadísticas que tenemos al momento de terminar la encuesta, por así decirlo. Vemos que tenemos respuesta de 30 personas, que es el límite que se pidió. Un total de 67 visitas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 67% de las 67 personas que visitaron la encuesta, perdón, solo 30 se quedaron hasta el final y respondieron todas las preguntas como tal. Esto nos da un porcentaje de respuesta del 44.8%, menos del 50%. Y un tiempo promedio de respuesta por persona de 4 minutos con 46 segundos. Podemos ver que el dispositivo que más usó para responder la encuesta, en este caso el único dispositivo que la gente utilizó es la computadora. No hubieron encuestas respondidas en móvil ni en tabletas. Para seguir un poco con lo que serán las estadísticas, tenemos la primera pregunta donde vemos que el 90% de las personas optó por un sí y el 10% optó por un no. Seguimos con la segunda pregunta, donde vemos una clara inclinación de las personas hacia lo que sería la respuesta del sí y un bajo 7% para lo que sería el no. Vamos a ir adelantando un poco con las preguntas para no ser tan repetitivos, porque básicamente las preguntas dicotómicas son de sí y no. Bueno, para seguir podemos ver esta pregunta de aquí, que en comparación con las anteriores que he mencionado, no hay un buen porcentaje entre la respuesta sí y no, sino que hay un ligero margen. Del 59% de las personas se inclinaron hacia el sí, en que si consideran que las encuestas en línea suelen ser demasiado largas, y un 41% dijo que no. Esto nos da un margen entre las respuestas de 9%. Vemos una clara participación por parte del sí, que sobre el no es un mayor porcentaje de las personas lo que han elegido. Y seguimos con las preguntas que serían de opción múltiple. En este caso tomamos la pregunta que dice ¿cuál es tu fuente de encuestas en línea más frecuente? De las 30 personas que respondieron, un 50%, es decir, 15 personas respondieron que las redes sociales. Un 33%, que equivale a 10 personas, respondieron que por sitios web. Un 10%, es decir, 3 personas respondieron que usan aplicaciones de encuesta para responderlas. Y un bajo 7%, que quiere decir 2 personas, seleccionó la respuesta de sitios web de empresas. Vemos aquí otra pregunta que nos dice qué tan seguido completas encuestas en línea hasta el final. El 45%, perdón, es decir, 13 personas dijeron que casi siempre se quedan hasta el final de una encuesta. El 34% nos dice que a veces, el 21% nos dice que rara vez,
y el 0%, es decir, ninguna persona optó por la opción de nunca. Seguimos y bajamos un poco con lo que serían las preguntas que tenemos. Aquí vemos un bastante porcentaje por la respuesta de satisfecho. Vamos a ver la pregunta que nos dice qué tan satisfecho estás generalmente con el diseño de las encuestas en línea. Vemos un bastante 79%, es decir, 23 personas respondieron que se sienten satisfechos con el diseño de la encuesta en línea. El 10% dijo que se siente muy satisfecho, el 7% dijo que se siente insatisfecho y el 3% nos dice que se sienten muy insatisfechos con el diseño de las encuestas en línea. Bajamos un poco y llegamos a las preguntas que serán en escala de Likert. En este caso tenemos la pregunta que dice si consideran que las encuestas en línea son un buen método para mejorar productos o servicios. De las 30 personas que respondieron, vemos una clara inclinación hacia la respuesta neutral, en este caso de la escala, que nos dice que 10 personas, o sea, el 33% de la población encuestada, nos dice que considera que es neutro, que se genere un buen método para mejorar productos o servicios. En este caso, que consideran que se puede usar una encuesta y consideran que no puede ser tan bueno considerar una encuesta para mejorar o promocionar un producto o servicio. Y el 30% nos dice que está de acuerdo con esta opción. Podemos ver las estadísticas de las siguientes preguntas de escala de Likert. En este caso vemos otra pregunta que nos dice si prefieren encuestas en línea con una interfaz fácil de usar. El 7% está en desacuerdo. Y en cambio el 28% está muy de acuerdo y el 38%, que es la opción por la que la gente más optó, nos dice que están de acuerdo. Y podemos ver un poco lo que serán las estadísticas que nos da como resultado de esta encuesta que nosotros generamos. Una población, repito, de 30 personas y se tomó 30 preguntas en general para que ellos puedan responder la encuesta como tal y ver sus preferencias más que todo en los resultados que estamos viendo en pantalla.